¿Qué tal? Esto es Gira tus Finanzas. Yo soy Yuridia Torres y les traemos información súper relevante para todas esas personas que tienen un crédito Infonavit, pero ojo, que lo tienen todavía bajo este esquema de veces salarios mínimo y luego están preocupados porque ven que la deuda no disminuye, siguen aportando, pero híjole, cada año se eleva el monto que tenemos que estar pagando quincenal, mensualmente, y pues no vemos por dónde darle, por dónde movernos, ¿no? Y entonces para hablar de este tema está con nosotras Pedro Valenzuela Parcero, él es coordinador general de cobranza social del Infonavit, quien nos va a explicar qué onda con los créditos en veces salarios mínimos que otorgó durante muchos años el Infonavit y que todavía no los han cambiado a este esquema en pesos, porque ojo, ya lo podemos hacer. Yo sé que muchos de ustedes quienes tienen este tipo de financiamiento, a lo mejor no sabían que podían realizar esta modificación y los efectos tan grandes que tienen. Y pues les comento, para eso está Pedro con nosotras, para que nos hable cómo hacerle, que nos hable de estos créditos en vez de salarios mínimos y sobre el programa de responsabilidad compartida del instituto. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Para mí es un gusto que nos hayas invitado aquí a nombre del Infonavit para platicar de este tema, como dices, tan importante para nosotros, sobre todo para dar información precisa a nuestras acreditadas y acreditados de qué opciones tienen. Oye, Pedro, es que nos han llegado muchas preguntas, muchos cuestionamientos de personas que dicen esto. Así tal cual te lo voy a decir porque Por nos han favor. dicho, oye, yo tengo 10 años, 15 años pagando mi crédito y en vez de disminuir, incrementa y ya no debo solo lo que me prestaron, ya debo más y debo más y debo más. ¿Qué les podemos decir a estas personas, a las personas, a los acreditados que se encuentran en esta situación? Muchas gracias. Tienes toda la razón. Creo que lo describiste muy bien. Déjame acabarlo de describir en el sentido de expresar que responsabilidad compartida nace a partir de una demanda social, justamente como tú lo comentas, de este sentimiento de que se paga y se paga cada mes, cada año, pero el saldo sigue creciendo. Déjame platicarte brevemente por qué pasan esas cosas. Nosotros te diríamos que pasan por tres razones principalmente. Primero, ya lo dijiste tú. Los créditos del Infonavit hasta antes del 2015, 2014 se daban en veces salario mínimo. ¿Qué significa eso? Que el Infonavit en realidad te prestaba X cantidad en veces salario mínimo. Tenías que multiplicar esa cifra por el salario mínimo y te daba lo que te iba a prestar el Infonavit en ese año y así también se calcula tu mensualidad. Este fue el esquema que utilizó el Infonavit desde su origen, digamos, hasta esa fecha que te digo. ¿Qué pasaba? Cada año, y nuestros acreditados y acreditadas son pues quienes lo han vivido día o año con año en realidad, es al cierre de cada año, al inicio del que viene, digamos, se alinea o se actualizan los saldos conforme la crecida o el aumento en el salario mínimo. ¿Cuál es el problema de eso? Que nuestros salarios no crecen así. ¿No? De nadie crecen así conforme cruce el año que aumenten el salario mínimo de nadie o de muy pocas personas. ¿Y qué pasaba con eso? Pues de facto tu sueldo, de facto lo que tú debías, pues va creciendo, ¿no? Entonces una razón yo te diría estructural, que es la que tratamos de atender con responsabilidad compartida y ahorita un poquito más adelante platicamos en sí de eso. Pero entonces esa es una razón por la cual los créditos, pues digamos, suben y suben. Una segunda razón es que nuestros acreditados y acreditadas pierden o cambian de relación laboral y ya no tienen una relación laboral formal. ¿Qué significa esto de relación laboral formal? Estar trabajando con un empleado, o sea, ser empleado, digamos, tener un empleador que es quien realiza las aportaciones, o sea, quien te quita de tu salario en ese momento y realiza, llamémosle así, el entero o el pago al Infonavit. Ahora, ¿por qué cambia eso? Porque cuando tú sales del mercado laboral formal, y esto es algo complejo también de explicar en ocasiones, tú ves una mensualidad que tú pagas en tu recibo, digamos, en tu estado de cuenta, tú ves cuánto te descuentan a ti, pero también, o cuánto tienes que pagar, digamos, adicional, pero también ves lo que te quita tu patrón. Cuando tú pierdes esa relación laboral formal, tú tienes que cubrir tu parte y la parte del patrón.
Entonces ahí es cuando también, permíteme decirlo así, se te descuadran las cuentas. Cuando tú llevas tus cuentas en tu hojita, en tu libreta, en tu Excel, y dices, oye, yo pagaba 5 pesos, pero ahora tengo que pagar 7 pesos, 8 pesos. ¿Por qué? Porque no estás tomando en cuenta eso. Y tristemente, mucha gente, al hacer eso, pues genera por un lado desconfianza, pero por otro lado, la realidad es que también es un reto económico. Es fácil decirlo así en términos de pesos, pero evidentemente no es fácil. ¿Qué pasó? Justamente, no sé si recuerdas, hace unos años, llamémoslo así, se desvincula, digamos, el salario mínimo con multas, con muchas cosas. Entre ellas, esto de, digamos, la actualización de saldos. Ahora, ¿con base en qué actualizamos los saldos del Infonavit? Lo que sea menor, y eso lo marca la ley, entre, digamos, el aumento del salario mínimo o el aumento de la UMA. Entonces, en estos últimos años, el aumento que han recibido, que han percibido nuestros acreditados y acreditados conforme a ley, pues es el crecimiento en la UMA. La UMA, a su vez, ¿cómo se eleva o por qué se eleva o por qué se modifica? Cuando comparas pues el índice nacional de precios al consumidor, es decir, la inflación de diciembre contra diciembre. Lo cual, ya por tu cara lo dices, va a ser un reto en este momento que estamos viviendo, precisamente por el aumento de la inflación. Pero precisamente por eso nos estamos apurando para diseñar esta segunda parte del programa Responsabilidad Compartida. Oye, Pedro, responsabilidad compartida. Ahora hablemosles a las personas de este programa desde cero, porque, a ver, lo acaba de decir Pedro, va a entrar en una segunda fase bien interesante, muy buena, pero para quienes no lo conocen, vamos desde el principio. Pedro, ¿nos puedes explicar a grandes rasgos o con las cuestiones más importantes de qué es este programa de responsabilidad compartida del Infonavit? Sí, desde luego. Responsabilidad compartida, como ya lo comentamos, nace de esta demanda social, en pocas palabras, que los créditos suben y suben y no dejan de subir. En febrero de 2019, nuestro director general presentó con el presidente de la República este programa. ¿En qué consiste básicamente el programa? Yo te diría que el objetivo primordial del programa es la conversión de veces salario mínimo a pesos. Y eso conlleva, o bueno, mejor dicho, ese es el principal objetivo y viene aparejado, yo te diría, de incentivos o de, pues digamos, ayudas o apoyos a los acreditados. ¿En qué consistió en esta primera fase? Yo te diría dos cosas que son fundamentales para todo aquel que tiene un crédito Infonavit, que es pagos fijos. Ya los pagos de aquellos créditos convertidos a través de responsabilidad compartida no cambian por nada del mundo, de aquí a que acabes de pagar tu crédito. Eso es un cambio fundamental, entonces es una facilidad. ¿Por qué? Porque es obvio, digamos, si las personas no ven que los créditos o que los saldos están bajando, sinceramente, ¿qué objetivo tiene pagar o qué incentivos tendrían? Es complejo tratarle de transmitir a un acreditado y acreditada. Sigue pagando porque eventualmente va a bajar si no lo ve. Entonces, por eso ese fue el primer incentivo. Y el segundo fue una disminución en la tasa de interés. ¿Por qué digo disminución en la tasa de interés? Como tú sabes, antes de este año, justamente en este año fue de grandes cambios para el instituto, que se cambió el modelo de originación en términos de las tasas de interés que ofrece el instituto, pero antes de ello teníamos una tasa generalizada, yo te diría, del 12%. Y responsabilidad compartida se convertía a una tasa del 8%. Entonces, resumiendo, responsabilidad compartida era un programa limitado, y ahora te voy a explicar eso por qué. Era un programa principalmente enfocado a la conversión de veces salario mínimo a pesos y ofrecía tanto un descuento fijo, digamos, y una mensualidad fija, como un descuento a la tasa de interés. ¿Qué pasaba también con muchos de esos créditos? Y déjame de una vez entrarles a esa segunda parte. Decidimos irnos por todos aquellos acreditados y acreditadas que llevaban 15 años o más pagando su crédito, porque somos los que nos dimos cuenta que les estaba pesando más y que era increíble que después de 15 años su saldo no bajara. Entonces nos enfocamos en esos créditos y la mayoría de esos créditos resultó que también tenían derecho a una quita, tal cual, a una quita en el saldo y por lo tanto su saldo disminuía. Entonces eso también fue una parte muy importante de responsabilidad compartida. Es decir, recapitulando, viene una conversión, viene menor tasa de interés, pagos fijos y un descuento al saldo. ¿Por qué el descuento al saldo? ¿O de dónde hacía esa inversión el instituto? De las reservas que normalmente tomamos para, digamos, cubrir estos créditos. Entonces, pues para el instituto era mejor. ¿Por qué? Porque si le das de frente eso al acreditado o acreditada, una vez más,
¿Qué mayor incentivo si además ves que tu saldo está bajando significativamente? Pues para pagar mes con mes. Entonces, en eso consistió responsabilidad compartida para esta primera fase de acreditados y acreditadas que ya llevaban tiempo pagando. Y los resultados han sido, yo te diría, extraordinarios. Ahora, Pedro, responsabilidad compartida es el que hasta ahorita está funcionando, es el programa actual. ¿Cómo las personas pueden decir, después de ver este programa, yo hablo al Infonavit, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa de responsabilidad compartida y pues obtener un pago fijo, una menor tasa de interés y a lo mejor un descuento en el pago de mi financiamiento? Claro, bien, como te decía, el lanzamiento de responsabilidad compartida consistió en abarcar a todos acreditados, a todos aquellos créditos, perdón, que tuvieran al menos 15 años de originados, digamos, ¿no? ¿A partir de cuándo? Pues de cuando lo lanzamos, que fue 2019. Sin embargo, en 2020 cambiamos la regla para hacerlo todavía más flexible, ¿no? Quitamos algunas, llamémosle así, reglas que teníamos de selección, por ejemplo, con respecto al año de originación o a la edad del acreditado, acreditada y demás, y dejamos también en lugar de 15, 13 años desde su originación, ¿no? Esas son las reglas actuales y así va a seguir funcionando hasta el primer semestre de este año. Pero la pregunta que me hiciste fue muy concreta. Entonces, lo que yo te diría, todos aquellos acreditados que literalmente a partir del 2022, todavía en toda esa primera parte y obviamente ahorita que estamos todavía en 2021, menos 13 literalmente, ¿no? Menos 13 años que llevan pagando, que están dentro de esa ventana y han venido cumpliendo con sus pagos. Y eso, déjame hacer un paréntesis muy breve. Lo que yo te diría que estamos haciendo en el Infonavit, el mandato que tenemos en cobranza social es: ayudemos o demos facilidad a todos los acreditados y acreditadas para conservar su patrimonio, pero por favor que tengan voluntad de pago. Y voluntad de pago significa hacer depósitos a tu crédito. Tenemos nosotros programas para reconocer el pago continuo, aunque no sea completo. ¿Por qué? Porque esa es una forma en que tú nos estás diciendo al instituto, sí quiero cumplir, ¿no? No es, digamos, justo no es que no me interesa, sino al contrario, sí me interesa conservar mi patrimonio y ahí va el depósito. Cierre del paréntesis. Entonces te decía, esas son las reglas actuales del programa. Es decir, y ahora, ¿cómo ven los acreditados o acreditadas si son elegibles? Porque te voy a ser honesto, hay varias reglas que ustedes no ven, que los acreditados no ven, digamos, ¿no? Pero son justamente, digamos, en monedas, si tiene algún tipo de, pues, avance, pues, jurídico, si tiene una reestructura. Si tienen reestructuras es importante, digamos, que esa reestructura estemos conscientes que se da de baja y se da de alta, digamos, responsabilidad compartida. Es decir, en pocas palabras, tienes que, pues sí, renunciar al apoyo que te está dando el Infonavit por aceptar responsabilidad compartida. Pero son todo ese tipo de cosas que ya son muy específicas para cada crédito. Entonces, te digo, respondiendo muy concretamente lo que tú me dices es, vayan ahorita a abrir su cuenta en mi cuenta Infonavit, que es muy fácil, por cierto. Lo único que tienen que tener a la mano es, pues, su CURP, su número de seguridad social y su número de crédito, y desde luego un correo electrónico. Ábranlo y ahí pueden ver automáticamente. De hecho, les aparece en la esquina, o mejor dicho, en el lado izquierdo, si son beneficiarios de responsabilidad compartida, y les aparecen las condiciones de su crédito. Y literalmente con un clic pueden convertir el crédito. Es una decisión que no es fácil. Por eso la ponemos, digamos, ahí. Ahí está fácil la parte de todos los documentos, pero si tienen dudas, no duden en acercarse al Infonavit a través de Infonatel, algún CESI, o visiten infonavitfacil.mx, porque ahí seguro tienen toda la información. Pero si es así de fácil, con un clic, tú puedes convertir tu crédito. Ok, o sea, lo principal que debo de hacer es, y van a decir, ay, todos los requisitos. A ver, primero dense de alta en mi cuenta Infonavit. Como dice Pedro, es bien fácil. Ustedes entren a la página del Infonavit. Allí viene del lado derecho, izquierdo. Izquierdo es esta. Exacto. Una barra donde ustedes le dan clic, ponen esos 3 datos que les acaba de decir Pedro, y ahí, si así es de fácil, o sea, les va a decir si son, ¿cuál es la palabra, Pedro? Si son beneficiarios, tal cual, si si son susceptibles de recibir ahorita responsabilidad compartida. Exacto, y en un clic ahí les van a decir, y allí les van a explicar cuál es el seguimiento que tienen que seguir. Ahora, Pedro,
puedo obtener, ¿qué puedo obtener si soy beneficiario? Y yo sé que puede parecer muy repetitiva mi pregunta, pero hay personas que dicen, es que mi crédito se duplicó. ¿Cómo disminuir mi financiamiento o lo que estoy pagando o lo que debo de hacer? ¿Qué beneficios obtengo? ¿Solo que ya no pague tanto? ¿Que me descuenten qué porcentaje de mi crédito o qué, Pedro? Mira, lo que yo te diría, varía las condiciones de crédito a crédito, ¿no? Lo que seguro obtienen todos los acreditados y acreditadas son, por un lado, esa conversión. Esa conversión es súper importante, porque esa conversión significa que las nuevas reglas a las que se va a sujetar el crédito son las de pesos. ¿Eso qué significa sujetarse a las reglas de pesos? Que ya no va a haber este aumento mes con mes, sino es un aumento mucho más controlado. Y ojo, esa es la otra cuestión que viene aparejado con esto, una mensualidad fija. Esa mensualidad fija, más estas condiciones especiales del 8%, es que ya no va a cambiar eso, ¿no? Entonces yo te diría, ese es lo principal beneficio. Es decir, te lo repito con claridad, una mensualidad fija, que ya no cambia, sin letras chiquitas, sin complicaciones, sin problemas, sin trampas. Dos, una tasa de interés más baja. Es súper importante esas dos cosas. Hay un tercer factor que puede o no puede, ser susceptible a algún acreditado, y eso depende de las millones de historias que hay pues en todo el portafolio del instituto, que es recibir una quita o recibir un beneficio. Eso lo van a saber en estas condiciones. También hay que decirlo con claridad. No es que me tocará, no me tocará, le doy clic en lo que sea. No, no, no. Las condiciones de crédito o las condiciones de conversión te lo van a dejar muy claramente. Es decir, si tiene derecho a una quita, una reducción del saldo o no. Pero yo te soy honesto, completamente, como que no hay de qué pensar. O sea, yo les diría, cambiémonos sí o sí a veces de salario mínimo a pesos, porque conviene porque ya no va a aumentar en el tiempo. Y créeme que eso a lo largo de la vida del crédito, el tiempo que te falte, sí o sí te va a ayudar a acabar de pagar el crédito y desde luego, por lo tanto, conserva tu patrimonio. No, pues claro, imagínate yo estar pagando, como lo dice Pedro, una mensualidad fija y ahora sí ver que nuestro crédito, con los pagos que hacemos, sí esté disminuyendo. Y ahora, Pedro, ya para finalizar, cuéntanos, yo sé que vienen cosas bien interesantes para las personas que todavía tienen este tipo de financiamientos en vez de salarios mínimos, bajo este concepto. A ver, adelántanos tantito. Sí, tienes toda la razón. Déjame hacer énfasis en algo de lo que acabas de decir, de lo último. Si cualquier persona, cualquier acreditado o acreditada tiene duda de ese cambio, o sea, yo estoy convencido que a la mayoría les beneficia. ¿Por qué digo que la mayoría? Porque siempre hay casos, aquellos acreditados que están por jubilarse, por ejemplo, ¿no? Y tenemos también un programa de jubilación que les reduce el factor de por vida cuando ya están jubilados. Puede que ahí sí haya una, digámosle así, costo de oportunidad, ¿no? O tengamos que elegir entre uno y otro programa. Pero para la inmensa mayoría de los acreditados y acreditadas, responsabilidad compartida sí les conviene. Para cualquier duda que tengan, acérquense directamente a nosotros. En serio, la construcción que hemos estado haciendo para hablar directamente con los acreditados y acreditados es nunca antes vista, ¿no? Es decir, afuera hay mucha mala información. Acérquense con nosotros para la información adecuada, para recibir la orientación que se merecen. Entonces, nada más quería hacer ese énfasis. Y ahora sí, te platico un poquito el adelanto, perdón. ¿Me querías decir algo? Sí, te quería decir, dices, acérquense con nosotros. ¿A través de dónde, Pedro? Porque luego también somos medio desconfiados. Decimos, no, hombre, ni nos van a atender. ¿Qué me van a andar haciendo caso a mí? ¿Dónde los buscamos? Que tú digas por teléfono, por internet, vayan a su delegación, vayan a una sucursal. ¿A dónde? Yo te diría eso, lo principal, Infonatel. Ajá. Cualquier oficina de los centros de atención, cualquier oficina delegacional y literalmente redes sociales. Okay. Nosotros estamos ahí atentos para todas las dudas que puedan tener, sobre todo si van dirigidos a nuestras redes oficiales o a nuestro director general. Ahora, lo que viene, te voy a platicar. Nos tiene muy entusiasmados este nuevo programa. El experimento, llamémoslo así, o el piloto que hicimos con responsabilidad compartida, te decía hace rato, ha tenido resultados fantásticos. Te platico brevemente dos de ellos. Uno, la quita promedio o el beneficio promedio de los acreditados ha sido de 219,000 pesos en cada uno de los saldos. Imagínate lo que significa eso para la gente. Dos,
el índice cartera vencida y el comportamiento de pago de esos créditos, como lo esperamos, está siendo mucho mejor que el resto del portafolio. Y si te pones a pensar, es que es muy obvio. Si tú ves que tu lana le está pegando al saldo y está disminuyendo la deuda, hasta le echas más ganas. Seamos sinceros, así funcionamos y eso está muy bien, digamos, ¿no? Ahí es lo que te decía de voluntad de pago. Entonces, una vez viendo eso, lo que hicimos de la mano con nuestros órganos de gobierno fue diseñar, le estamos llamando responsabilidad compartida ventanilla abierta. ¿Por qué ventanilla abierta? Pues precisamente tomando eso de ventanilla abierta, digamos, es un programa que va a estar dirigido a la inmensa mayoría de los 3.4 millones de créditos. ¿Por qué digo inmensa mayoría? Porque podrá haber algunas situaciones de juicios y demás que no podamos intervenir, pero para el resto, para todos los acreditados, con esa claridad, va a haber una opción de conversión. Y nos tiene muy entusiasmados porque va a ser, y yo te diría dos mensajes ahí clave. Uno, el acreditado va a tomar, va a hacerse, digámoslo así, dueño del destino de su crédito. Una inmensa mayoría de acreditados van a tener la elección entre cambiar el plazo, cambiar la tasa o cambiar lo que pagan. Es decir, si tú ahorita estás pasando por un buen momento de chamba y dices, ¿sabes qué? Quiero, o le estás entrando con tu pareja o lo que sea para pagar el crédito y dices, quiero aumentar mi mensualidad, lo vas a poder hacer. Eso te va a permitir acabarlo de pagar antes. O vas a decir, no, yo quiero pagar lo mismo o incluso un poquito menos, pero digamos, utilizar todo el tiempo que tengo restante para pagar el crédito. Todo el tiempo restante hablo del tiempo para la amortización completo que tú firmaste en tu crédito. ¿Cómo sabes ese tiempo? Pues velo en tu estado de cuenta o en tu contrato, ¿no? Pero eso está muy bien, porque en realidad vamos a ofrecer, yo te diría, en pocas palabras, ventanilla abierta va a ser un programa que va a permitir la conversión de 3.4 millones de créditos y a la mayoría de los acreditados van a tener varias opciones para esa conversión. ¿Y quién lo va a elegir? Tú, el acreditado o acreditada. Va a haber otro importante número de acreditados que por la situación de su crédito, lo que vamos a hacer es dar una quita, un beneficio, y va a ser un beneficio importante. Pero ojo, ahí lo que les vamos a pedir es voluntad de pago. ¿Y a qué me refiero con esto? Les vamos a pedir que su mensualidad se incremente un poquito. Pero ojo, solo para aquellos y aquellas que les vamos a dar una quita o un beneficio. ¿Y cómo va a funcionar esto? Exactamente igual que como te lo platiqué ahorita. Vas a poder entrar a mi cuenta Infonavit, vas a poder ver, ya no va a ser una opción, digamos, ya no vas a ser susceptible o no, ya no vas a formar parte de un grupo, sino tú sí o sí, si tienes tu crédito en BCM, te va a aparecer esa opción y le vas a dar clic y te van a aparecer las opciones a la que tú deseas convertido, las que tú puedes acceder. Y cada uno, de acuerdo a sus opciones, pues va a elegir. Te repito, habrá algunos acreditados y acreditadas que tengan varias opciones y otros que ya no tengan tantas opciones o que sean menos opciones. Pero sí o sí lo que vamos a ofrecer o lo que estaríamos impulsando es la conversión de esos créditos de BCM a pesos. Y otro comercial, en realidad la conversión a pesos ya no va a ser necesariamente al 8% que te decía, sino va a ser al nuevo modelo de crédito en pesos. Que el nuevo modelo de crédito en pesos te da tasas desde 1.45% hasta 10%. Entonces, de acuerdo a tu ingreso laboral, digamos, o de acuerdo al pasado, llamémosle así, de tu crédito, a tu monto y demás, te vamos a colocar en estas situaciones, digamos, de tasa de interés. Entonces, es un sí o sí. ¡Wow! Me emocioné. Dos preguntas o una, creo que es una, que tengo, déjame ver. A ver, bueno, sí son dos. Una, la primera, sobre el programa actual. ¿Cuánto tarda la conversión? O sea, la hago hoy y en mi siguiente mensualidad ya la tengo. Y la siguiente pregunta, ¿qué, ¿qué nos recomiendas o cómo va a funcionar? ¿Nos esperamos a mayo? Creo que es cuando lo lanzan. Marzo. Mayo. A mayo. ¿Nos esperamos a mayo para cambiar nuestro crédito o lo comenzamos a hacer desde ahorita? O sea, si lo hacemos ahorita, perdemos los beneficios, o sea, ya no vamos a poder ingresar a los beneficios que se van a implementar a partir de mayo o lo podemos hacer de todas maneras. Fíjate que es muy buena pregunta esa que me dices. Lo que yo sugeriría es, checa hoy si puedes aplicar responsabilidad compartida y de una vez aplica hoy, porque este programa que estamos ofreciendo hoy es definitivamente también está, digamos, lleno de beneficios para el acreditado o acreditada. Y también cuando entre en operación el nuevo responsabilidad compartida o responsabilidad compartida ventanilla única, va a dejar de funcionar el otro programa. No sé si me explico. Entonces, en realidad, las condiciones que te estamos ofreciendo ahora, si eres elegible, ya no van a ser las mismas que después.
¿no? Entonces, yo te diría es, aprovecha el momento. Aprovecha ahora si eres beneficiario, sí o no. Mejor dicho, si eres beneficiario y aplica hoy al programa, ¿no? Porque va a dejar de funcionar cuando entre en operación el otro programa. Eso es con respecto a la primera parte. Y con respecto a la segunda parte, lo que yo te diría es, efectivamente, lo planeamos y estamos trabajando muy duro para eso, para que en mayo ya esté funcionando este programa y va a estar disponible pues para todas las acreditadas y acreditados. Y perdón, esta era de la misma primera. Y la primera parte que tú me preguntabas es, ¿cuándo debe estar aplicado responsabilidad compartida desde que tú le das clic? Yo te diría en ese cierre contable. Es decir, si tú aplicas en el día 1, en el día 15 o en uno de los últimos días, al siguiente mes, en tu siguiente mensualidad, ya debe estar aplicado. Si hay algún problema, no lo ves reflejado así. Tienes dudas en cuánto pagar, porque eso pasa a veces, sinceramente, de que tú le das clic y tú te quedas, pues igual se te olvida lo que vas a pagar. Entonces, a la mitad del otro mes, cuando te cae la quincena, quieres pagar y dices, pues ya no me acuerdo cuánto, márcanos a Infonatel y ahí te decimos el estatus de tu crédito. Y si no, ahí te podemos decir también cuánto es lo que debes. Y te soy sincero, también puede haber algunas situaciones que algún crédito se atoró o un problema, bla, bla. Entonces, levanta el teléfono, márcanos Infonatel, levantamos el caso y ya con eso revisamos tu caso. Pero efectivamente, el deber ser es que conforme tú das clic, al otro mes ya está convertido. Súper bien. Pedro, entonces, las personas que tienen su crédito en veces salarios mínimos, en ningún momento se actualiza automáticamente. Tenemos que hacer todo este proceso que tú nos cuentas. No. Todos los créditos en BCM se actualizan, sí, automáticamente. De No. hecho, ajá. Perdón, era a pesos. O sea, entró sí. el programa a partir, dices, de 2014, 2015, los créditos que comenzó el instituto son en pesos. Ajá. Los que estaban antes tenemos que realizar todo este proceso para poder hacer para que ahora sí lo comencemos a pagar en pesos. Sí, de acuerdo. Sí, okay. Sí. Todos los créditos que están en BCM tienen que pasar por esto. En pocas palabras es, crea tu cuenta en mi cuenta Infonavit, ve si eres beneficiario de responsabilidad compartida y conviértete y cámbiate. Muy bien, pues de verdad es que como dice, cámbiate, les va a cambiar sus mensualidades, les va a cambiar, les van a ayudar mucho en sus finanzas personales. ¿Qué cambios, Pedro? De verdad, bien interesantes, bien importantes para todas esas personas, estos millones todavía de acreditados que tienen este tipo de créditos. Sin duda alguna. Te repito, la prioridad que tenemos ahorita en el Infonavit es, donde hay voluntad de pago, ayudar a las acreditadas y acreditados a que conserven su patrimonio y paguen su deuda de manera responsable, porque eso al final del día le está ayudando a otros trabajadores a obtener créditos hoy para que paguen su casa. Y así se va construyendo esta escalera generacional. Pues de verdad, ojalá muchas personas este 2022 le echen ganitas, revisen toda esta información y actualicen su crédito, chequen en cuánto anda su deuda, en todos estos programas que está implementando el Infonavit en cobranza social, como lo dice Pedro, y mejorar, pues terminar de pagar nuestra casita que a lo mejor ya decimos, y si ya mejor la dejo porque ya tengo 15 años, 10 años y esto no baja y no baja, al contrario, ¿no? Incrementa. Así que sea su propósito para este año. Pedro, te agradecemos muchísimo toda esta información tan clara, tan explicada que nos das y estaremos dándoles lata cuando se lance el nuevo programa o antes o después ahí con todas las dudas que nos manden las personas. No, muchísimas gracias a ti por darnos este espacio. Nosotros encantados de platicar contigo. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos ven y por estar aquí continuamente en Gira Tus Finanzas. Nos vemos la próxima semana.